Era justo pasada la medianoche de un tranquilo viernes. Mi esposo estaba absorto en un videojuego en nuestra sala, mientras yo, sentada en la mesa del comedor, terminaba algo de trabajo que había llevado a casa. De repente, me sugirió que deberíamos empezar a vivir separados. Sus palabras me tomaron por sorpresa, lo que me llevó a pedirle una explicación. Aunque estábamos pasando por algunos momentos difíciles en nuestra relación, creía que merecía una razón clara para una propuesta tan drástica. Mi nombre es Anna, y esa noche, mientras celebraba mi cumpleaños número 33, mi esposo, plenamente consciente de los tratamientos de fertilidad que estaba recibiendo, lanzó una revelación impactante. Sin apartar la vista de la pantalla, dijo: acabas de cumplir 33, ¿verdad? Si quedaras embarazada ahora, sería considerado un embarazo de alto riesgo. He decidido que es mejor dejar de intentar tener hijos contigo. Luego agregó: por eso quiero mudarme de nuevo con mi mamá. Estaba completamente confundida. ¿Por qué su decisión de rendirse en cuanto a tener hijos implicaba que debíamos vivir separados? ¿Y por qué mudarse con su madre? Llevábamos 4 años casados, y mientras yo aún quería disfrutar un poco más de nuestra vida de recién casados, él estaba ansioso por formar una familia, siendo el menor de 3 hermanos, todos con 3 hijos cada uno. Frecuentemente enfrentaba la presión de tener hijos mientras aún era joven y enérgico, impulsados por las expectativas familiares. Intentamos concebir. Sin embargo, después de 1 año sin éxito, mi esposo sugirió sin rodeos que tal vez yo tenía un problema de fertilidad. A pesar de lo dolorosa que fue su insinuación, decidí consultar a un ginecólogo. El diagnóstico confirmó una condición que hacía difícil concebir. Una noticia que me dejó en estado de shock y tristeza, ya que no tenía síntomas aparentes. Aún así, el ginecólogo me aseguró que la concepción natural seguía siendo posible, aunque con dificultades. Esa misma tarde, mientras compartía los resultados médicos con mi esposo durante la cena, él parecía casi reivindicado. Sabía que eras tú, dijo, apenas ocultando su frustración. A pesar de sus duras palabras, le recordé suavemente que el médico dijo que la concepción aún era posible, a lo que él respondió bruscamente que parecía imposible. Su sugerencia de vivir separados parecía surgir de una profunda decepción y de la decisión apresurada de abandonar nuestros planes de formar una familia. Esa conversación marcó un momento crucial en nuestro matrimonio, dejándome meditando sobre el futuro de nuestra relación y la profundidad de nuestro compromiso. Su decisión repentina y unilateral me llenó de ira. Sabes, tú también podrías tener un problema, le espeté, mis palabras tocando un punto sensible y escalando la tensión entre nosotros. Mi esposo, con voz elevada y enojada, replicó: Anna, está claro dónde está el problema. ¿Cómo te atreves a echarme la culpa a mí? En un arrebato de frustración, golpeó la mesa con los puños, el fuerte golpe resonando en la habitación. Retrocedí, sorprendida por su arrebato. Sus siguientes palabras me hirieron profundamente: eres un fracaso. Ni siquiera puedes concebir un hijo. Dicho esto, se fue furioso a nuestra habitación, dejándome sola, de pie junto al fregadero. Lágrimas caían por mi rostro mientras lavaba los platos. Sabía que su reacción tan dura provenía del shock y la frustración. En el fondo, tenía la esperanza de que si pudiéramos tener un hijo, tal vez traeríamos de vuelta la alegría y la conexión que parecía escaparse de nuestro matrimonio. Con renovada determinación, decidí intensificar mis esfuerzos para concebir, creyendo que esto podría restaurar el amor y el afecto que mi esposo me había mostrado antes. Las visitas al ginecólogo se volvieron una parte regular de mi rutina, pero con cada cita, mi ansiedad crecía. A pesar de rastrear cuidadosamente mis días fértiles y centrarme intensamente en cada posibilidad de concepción, el éxito seguía eludiéndonos. Una mañana, con una chispa de esperanza, le sugerí: intentemos de nuevo esta noche. ¿De acuerdo? Su respuesta fue inesperadamente desdeñosa. ¿No es un poco incómodo hablar de esto tan temprano en el día? Mis mejillas se sonrojaron de vergüenza. Reflexionando, me di cuenta de que tal vez parecía extraño, pero, como pareja, ¿no debería ser natural tener esta conversación? Su reacción me dejó pensando. Cuando le pregunté si no quería un hijo, respondió con una verdad dura que nunca había comprendido del todo: nunca quise realmente un hijo. Es demasiado caro.
Mi hermano decía que un hombre de verdad tiene esposa e hijos, así que pensé en intentarlo. Pero ahora que no está pasando por tu culpa, tengo una excusa respetable para no molestarme más. Desde ese momento, cualquier intento de acercarme a él se encontró con excusas como, estoy ocupado, o, estoy cansado. Mientras tanto, yo también estaba agotada por el trabajo. Cada rechazo era un golpe a mi autoestima como mujer. Recientemente, se había sumergido cada vez más en los juegos en línea, quedándose despierto hasta tarde en su mundo virtual. Nuestra vida íntima se desvanecía, dejándome reflexionando sobre el abismo emocional que había crecido entre nosotros. Este trato desigual sembró las semillas del resentimiento, particularmente dentro de mi cuñado. El año pasado, cuando mi suegro perdió su batalla contra el cáncer, la dinámica familiar se volvió aún más tensa a medida que surgieron discusiones sobre los arreglos de vivienda. Tanto sus hijos mayores como el segundo, junto con sus familias, claramente se negaron a que ella se mudara con ellos. Yo me había preparado para la posibilidad de asumir esa responsabilidad, pero ella sorprendió a todos al declarar su intención de vivir sola mientras su salud lo permitiera. Su reacción ante el rechazo, ya fuera por amargura o por su comportamiento innato, fue vehemente. Ella reprendió públicamente a sus hijos por lo que percibía como ingratitud, acusándolos de explotarla económicamente. Luego, tomó la mayor parte de la herencia, ignorando la distribución justa a pesar de los numerosos intentos de mi esposo y mi cuñado de discutir la división de acuerdo con las normas legales. Ella permaneció inflexible, aferrada a sus costumbres. Cuando traté de intervenir, me despidió fríamente, diciéndome que no tenía interés en llevarse bien conmigo, así que debería mantenerme alejada de su casa. Comparado con las acaloradas disputas que tuvo con sus otros hijos y sus esposas, yo me encontré en una situación algo más tranquila. Un día, la vi entrar en una tienda sin notar mi presencia. Esta imagen de ella fue difícil de reconciliar con la mujer que conocía. Esa noche, debatí si debía informarle a mi esposo sobre la salida secreta de su madre, pero finalmente decidí no hacerlo. Ella era una adulta independiente, libre de tomar sus propias decisiones sin mi juicio. Desde entonces, la he visto ocasionalmente, pero siempre elegí ignorar su presencia. Pasó el tiempo, y a medida que se acercaba mi cumpleaños, mi esposo inesperadamente sugirió que deberíamos empezar a vivir por separado. Curiosa e incómoda, le pregunté si había alguien más. A pesar de sus típicos días en casa sumido en los videojuegos, la idea persistía. ¿Podría mi suegra ser simplemente una tapadera para otro motivo? Sin embargo, mientras reflexionaba sobre las posibilidades, una extraña sensación de calma me invadió, casi llevándome a reír por la absurdidad de la situación. Al confrontarlo, mi esposo admitió sin rodeos, bueno, hay una chica en mi grupo de juegos que me parece interesante. Esta revelación, aunque impactante, aclaró mucho sobre su reciente desapego y nuestra relación en declive, dejándome a reflexionar sobre el futuro con una mezcla de resignación y humor inesperado. La absurdidad de su relación virtual me sorprendió. Todo podría ser una fachada en línea o incluso un hombre haciéndose pasar por mujer. Sin embargo, él era una persona racional capaz de tomar decisiones sensatas, así que su repentina propuesta de separación me desconcertó. Prefiero vivir con mi mamá que vivir contigo, reiteró, sus palabras impregnadas de una fría simplicidad que me dejó confundida y herida. ¿Por qué la elegirías a ella sobre mí? ¿Me resentirás? ¿Se ha desvanecido nuestro amor? Estas preguntas me atormentaban mientras buscaba explicaciones para aliviar el dolor en mi corazón. No bien había expresado mis preocupaciones cuando un agudo dolor atravesó mi pecho. El miedo a que él ya no me necesitara, una mujer incapaz de tener hijos por infertilidad, creciendo en mis pensamientos. Conteniendo las lágrimas, esperé su respuesta. No, en realidad no, dijo sin preocupación. Su respuesta indiferente me sorprendió. ¿No lo mencioné antes? No estoy enfocado en tener hijos ya. Necesitamos encontrar otra manera de asegurar nuestras finanzas. ¿Dinero? Repetí, mi voz teñida de incredulidad. Él asintió solemnemente, elaborando su plan. Se trata de la herencia de mi mamá. Mis hermanos son oportunistas. Intentarán reclamar una mayor parte argumentando que tienen más hijos. No dejaré que eso suceda. ¿Quién está siendo oportunista aquí? Pensé, mordiendo mi lengua para contener mi frustración.
pero tu mamá está perfectamente saludable. ¿No es prematuro discutir su herencia? Por eso es que a mi mamá no le caes bien, respondió, pero ella me adora. Si me mudo con ella ahora, será ventajoso para asegurar la herencia. Seguramente tiene una parte significativa de la herencia de mi papá guardada para ella. Así que no tendré que trabajar duro y podré vivir cómodamente. Sus palabras, casi burlonas en su entrega, revelaron sus verdaderas intenciones. Me quedé atónita ante la revelación. Así que querías un hijo para asegurarte de que alguien se preocupara por ti en la vejez y, como eso no es posible, ahora apuntas a una mayor parte de la herencia de tu mamá. Esperaba que mis sospechas estuvieran equivocadas y que hubiera alguna explicación menos cínica para sus acciones. Con el corazón pesado, confronté a mi esposo, desesperada por una respuesta diferente, una que pudiera quizás reparar la creciente brecha entre nosotros. Una vez más, mi esposo, James, hizo añicos mis expectativas. Por supuesto, afirmó, los hijos deben cuidar de sus padres. Si me mudo con mamá ahora, podría asegurar toda la herencia. De repente, el intenso vínculo entre James y su madre cobró sentido para mí. Parecía sobrepasar todo lo demás, incluida cualquier sensación de justicia o compasión en sus planes. Quedé atónita en silencio mientras él añadía fríamente, una vez que mamá muera, volveré a vivir contigo. Mientras tú no puedes tener hijos, manejas nuestro hogar a la perfección y traes un ingreso constante. Esa fue la última gota para mí. Está bien, entonces, pidamos el divorcio, solté de repente, interrumpiéndolo. La idea de acordar vivir por separado solo para reconciliarnos después, como si nada hubiera ocurrido, era absurda. James estaba tratando nuestro matrimonio como un mero convenience. La realización me golpeó con fuerza. Entendía que su posición como el hijo menor podría haberlo llevado a recibir algún tipo de indulgencia de su familia, pero este plan era egoísta más allá de lo creíble, y ya no podía pasarlo por alto. En ese momento, cualquier afecto que alguna vez sentí por él se evaporó. Contratemos a un abogado para dividir nuestros activos de manera justa y tomar caminos separados, declaré con firmeza. ¿Divorcio? Nunca mencioné el divorcio. Simplemente podemos vivir separados. Contratar a un abogado parece excesivo, respondió James, claramente sorprendido por mi decisión. No, tú también te sentirás mejor siendo soltera. Contrátase, inmutable. No estaré satisfecha a menos que dividamos todo equitativamente por medios legales. Involucrar a un tercero asegurará que no haya problemas en el futuro. James sonrió, un toque de arrogancia en su expresión. Luego cedió, tienes un buen punto. Está bien, si aseguro una buena parte de la herencia de mamá, mi jubilación será cómoda y quizás incluso considere volver a casarme. Solo asegúrate de no arrepentirte, respondí con dureza. Igualmente, no cuentes tus pollitos antes de que nazcan. Al día siguiente, recibí una recomendación de abogado de una amiga que había navegado recientemente su divorcio. No perdí tiempo en organizar una consulta, decidida a avanzar con claridad y proteger mis intereses en la situación que se desarrollaba. Tomé las medidas necesarias para informar a nuestro arrendador que solo James se mudaría y arreglé para que los mudadores facilitaran su salida. Mientras organizaba estos detalles, escuché a James por teléfono con su madre, discutiendo emocionado sus planes de mudarse con ella y asumir sus responsabilidades como su hijo. Me sorprendió cómo había abordado el tema de separación conmigo sin siquiera asegurarse de que su madre estuviera de acuerdo, aunque le aseguró que ella estaba emocionada ante la posibilidad de vivir juntos. Sorprendentemente, a medida que avanzamos con los procedimientos de divorcio, las cosas progresaron rápidamente. Originalmente, habíamos planeado una división equitativa de nuestros activos, pero mi hábil abogado logró asegurar el 80% de los activos para mí. Dadas las egoístas motivaciones de James para nuestra separación, no sentí remordimientos al reclamar esta parte mayor. Justo 5 días después de finalizar mi divorcio, me estaba acomodando para una tranquila noche en mi departamento cuando sonó mi teléfono. Era James, sonando desesperado. Por favor, ayúdame, suplicó. Quiero casarme de nuevo. Luego confesó que no quedaba ninguna herencia, su madre había derrochado todo en viajes extravagantes a clubes de striptease. Está quebrada ahora, continuó. Lo peor es que está enterrada en deudas y hasta ha hipotecado la casa. Oh,
¿De verdad? Eso es duro, respondí, dejando escapar un ligero tono de diversión. Había visto a su madre frecuentando esos lugares, con los altos precios anunciados en las vallas publicitarias afuera. Parecía que había estado gastando sin control mientras James se sumía en sus videojuegos en línea, descuidando las visitas a sus padres. En su ausencia, ella había abrazado por completo la vida nocturna, agotando no solo la herencia de su difunto esposo, sino también sus ahorros para el retiro, ahogándose en deudas por varios préstamos. ¿Por qué no me dijiste esto?, pregunté, aunque sentía que no era mi lugar intervenir en los asuntos financieros de su familia. Siempre había respetado los pasatiempos de los demás, después de todo, nunca interferí con su afición por los videojuegos. James, sorprendido por mi acusación, rápidamente cambió de tema. Ella me está presionando para asegurar todo a mi nombre, pero eso no es factible. ¿Podrías compartir un poco del acuerdo de divorcio conmigo? Si todavía estuviéramos casados, seguiría siendo nuestro dinero. No, respondí firmemente. ¿Por qué haría eso? Decías que me amabas, ¿no importa mi situación para ti? Mis sentimientos cambiaron cuando sugeriste que nos separáramos, y ahora está claro que tu interés está en mis finanzas. Reunirnos no es algo que estoy considerando, eso es injusto. Mi mamá está reclamando todo mi sueldo, diciendo que es deber de un hijo apoyar a sus padres. Siempre me ha tratado bien, lamentó James, su voz teñida de desesperación. Sin embargo, su necesidad de ser el centro de atención reflejaba el comportamiento de su madre, haciéndolos responsables de su propio destino. No sentía ninguna obligación de ayudarlo. Estamos divorciados ahora, somos prácticamente extraños. Maneja tus asuntos familiares de manera independiente, le aconsejé con calma, ofreciéndole una sonrisa reconfortante mientras terminaba la llamada y bloqueaba su número. Luego contacté a mis excuñados para compartir los recientes acontecimientos sobre James y su madre. Ellos mostraron simpatía y acordaron abordar el problema con él más tarde. Un hermano me informó que los hermanos de James habían hecho una visita dramática a la casa de sus padres. Esta noticia me llevó a cambiar las cerraduras como medida de precaución y a considerar mudarme. Mientras revisaba opciones de bienes raíces, encontré un anuncio de la casa de los padres de James. Aunque tenía curiosidad por su situación, decidí priorizar mis nuevos comienzos. Aspiraba a encontrar un departamento que aceptara mascotas, con la esperanza de llevar una vida tranquila y libre de preocupaciones, posiblemente con un encantador compañero felino. Querido Francis, necesito decirte algo importante, he decidido mudarme con Catherine, y debido a eso, tu madre tendrá que pasar a un hogar de ancianos. Terry lo dijo de manera brusca, su declaración cortando el silencio como un cuchillo. Su mirada se encontró con la mía por un breve momento, llevando consigo un desafío frío en lugar de calidez. Catherine, que estaba junto a él, mostró una sonrisa inquietante, una que insinuaba malicia más que alegría. Me sorprendió cuán básica es la decencia, algo tan esencial incluso entre amigos, y como parecía estar fuera de su alcance, la idea de vivir con alguien que carecía incluso de las más simples cortesías, especialmente hacia la familia, era más de lo que podía soportar. El trato desdeñoso de Catherine hacia mi amada madre fue la gota que colmó el vaso. Quedó claro que tenía que cortar lazos tanto con Terry como con Catherine, quienes no habían mostrado más que desinterés y falta de respeto hacia ella. Me llamo Francis, tengo 33 años y soy un profesional que trabaja. Mi familia volvió a la casa de mi infancia hace 3 años, después del fallecimiento de mi padre, para cuidar a mi madre, quien se había vuelto cada vez más reclusa tras perder a su pareja de toda la vida. En ese momento, Terry acababa de perder su empleo y estábamos enfrentando dificultades económicas. Preocupado por el bienestar de mi madre, sugerí que todos viviéramos juntos. Terry estaba reacio, pero finalmente aceptó por la situación. Con un trabajo demandante que me mantenía ocupado durante la semana, mi horario era ajetreado. Mi madre se encargaba de las labores domésticas durante la semana, y yo ayudaba lo que podía los fines de semana. Terry, por otro lado, mostraba poco interés en contribuir, a pesar de su continua búsqueda de empleo y el aparente estrés que le generaba. Le tomó 8 meses encontrar trabajo después de mudarse con nosotros,
pero pronto sus quejas sobre el estrés laboral y el cansancio se convirtieron en excusas para no ayudar en la casa. Los hombres no somos conocidos por nuestra atención al detalle, decía mi madre, tratando de aligerar el ambiente con una sonrisa que apenas escondía su decepción. Mi frustración aumentaba a medida que equilibraba jornadas laborales más largas y compromisos de fin de semana. ¿Por qué no ayudas con los quehaceres?, le confronté una noche. Él se encogió de hombros, alegando que simplemente no estaba hecho para el trabajo doméstico. Eso no es excusa, respondí con firmeza. Yo tampoco había sido entusiasta de las tareas del hogar, pero la necesidad me había enseñado a manejarlas. El desdén de ellos hacia mi madre y el hogar que compartíamos había llegado a un punto de quiebre. Era hora de un cambio, y estaba claro que debía comenzar por dejar atrás los elementos tóxicos en nuestras vidas, empezando por Terry y Catherine. Me he esforzado por adaptarme y aprender, pero parece que tú no intentas en absoluto, lamenté. Terry simplemente se encogió, su indiferencia palpable mientras se alejaba de la conversación. Las cosas son diferentes ahora, tú tuviste tiempo para aprender. Yo estoy demasiado ocupado, respondió, y sus palabras dejaron un pesado silencio en el aire mientras se giraba y se alejaba, dejándome lidiar con la tensión no resuelta. Mi madre había estado teniendo problemas con sus rodillas, lo que hacía cada vez más crucial que compartiéramos las responsabilidades del hogar. Sin embargo, Terry había mostrado poco interés en ayudar desde el principio. Con el tiempo, lamentablemente se había convertido en la norma aceptada que Terry eludiera cualquier responsabilidad doméstica. Un nuevo problema surgió cuando Terry empezó a invitar a su hermana Catherine a nuestra casa los fines de semana. Catherine, 4 años mayor que yo, mostraba una sorprendente falta de madurez y sentido común para alguien de su edad. Sus modales dejaban mucho que desear, y su comportamiento durante las visitas solo reforzaba mis sentimientos. Al llegar, solía arrojar su sombrero de manera descuidada sobre la mesa, sin siquiera considerar a mi madre, la dueña de la casa, y con una brusquedad descarada le preguntaba: «Vieja, ¿tienes Coca-Cola?». Cuando mi madre, visiblemente molesta por su rudeza, le respondía que no teníamos, Catherine decía: «Pues deberías ir a comprar. Es mala educación no ofrecer nada a los invitados. Por favor, compra lo tuyo». No esperábamos visitas, intercedí, esperando que mi respuesta firme la callara. A pesar de esto, el comportamiento intrusivo de Catherine continuaba. Caminaba por la casa, abría puertas de habitaciones privadas y se servía postre del refrigerador. Hablar con Terry sobre esto era inútil. «Mira, cuando Catherine viene, ni mamá ni yo podemos relajarnos», le expliqué una noche, intentando transmitir la tensión que sus visitas nos estaban causando. «Está bien de vez en cuando, pero cada semana es demasiado. Si están libres, ¿por qué no salen en lugar de siempre venir aquí?». Su actitud despectiva y las travesuras de Catherine me estaban agotando, y estaba claro que algo tenía que cambiar si queríamos recuperar la paz en nuestra casa. «Tratar con tu hermana se está volviendo demasiado para mi familia, Terry», le dije, intentando mantener la calma. «Sabes que vivo con tu madre por necesidad. Deberías ser más agradecido en lugar de ponerte a la defensiva». «No es lo mismo en absoluto», respondí, sin dejar que difuminaran las líneas. «Ojalá no compararas a tu madre con Catherine. Megan es tranquila y se mantiene en su lugar, mientras que Catherine no causa más que problemas». «Eso no tiene importancia», respondió Terry obstinadamente. «He permitido que Megan viva con nosotros, así que deberías aceptar también las visitas de Catherine». Frustrado, insistí: «No es lo mismo. Tu madre merece nuestro respeto y amabilidad, mientras que Catherine, por otro lado, es grosera con nosotros de manera constante». Esta comparación desató un acalorado debate, ya que Terry parecía incapaz o unwilling de ver las diferencias claras. Desde que nos casamos, Terry siempre había sido un hombre reservado, pero noté un cambio en su comportamiento después de que lo despidieran por bajo rendimiento laboral. Aunque sentía simpatía por él, aún esperaba que mantuviera la civilidad básica, pero el problema con las visitas frecuentes y disruptivas de Catherine era solo la punta del iceberg. Un día, Catherine llegó inesperadamente a nuestra puerta con una gran bolsa colgada del hombro. «Prepárate para mí», dijo con audacia, sorprendiendo tanto a Megan como a mí. Terry fue el único que la recibió con calidez. «Qué bueno verte, Catherine. Bienvenida. Esta es tu casa de ahora en adelante».
Teníamos una habitación libre, que antes era el estudio de mi padre, y estaba dudoso de dejar que Catherine la usara. Terry hizo su anuncio con una brutalidad sorprendente. Catherine se mudará aquí a partir de hoy, declaró, sin haberlo discutido ni con su madre ni conmigo. Deja de quejarte, gruñó cuando comencé a protestar. He decidido que Catherine se mudará. Si tienes un problema con eso, tu vieja puede ir a un hogar de ancianos. Y si no te gusta, podemos divorciarnos. Sus palabras resonaron con fuerza en la habitación, mientras detrás de él Catherine esbozaba una sonrisa maliciosa. El shock del momento me dejó rígido, con una oleada de ira acumulándose dentro de mí mientras observaba la falta de respeto descarada hacia mi madre. Terry, completamente indiferente, comenzó a dictar los nuevos arreglos con una autoridad que me dejó sin palabras. Megan, Catherine usará tu habitación. Tú tendrás que mudarte al estudio, dijo. La expresión de mi madre reflejaba mi incredulidad. Terry y Catherine subieron sin más discusión, y mamá y yo, a regañadientes, los seguimos, solo para encontrarlos comenzando a reorganizar las pertenencias de ella en su habitación. Mi paciencia se rompió. Basta, exclamé, con mi voz llena de frustración. Bien, vamos a divorciarnos ya. Por favor, vete. ¿Estás en serio, Terry? Me miró desde arriba con desdén, soltó una risa, pero sin dudarlo un momento. Asentí con firmeza. Estoy en serio. Ya llegué a mi límite contigo y con Catherine. Vivir con ella no es una opción. Si estás sugiriendo el divorcio, yo estoy listo para ello. Me haré cargo de mi mamá, afirmé con resolución. ¿Estás dispuesto a tirar tu vida por una mujer vieja con pocos años de vida, Terry? Respondió él, tajante. Pasar el resto de mi vida contigo sería realmente una pérdida, replicó él. Tú sacaste el tema del divorcio, así que sigamos con ello, insistí. Está bien, hasta que encuentre un lugar. Catherine se quedará en mi cuarto. ¿Por qué no te mudas a la habitación de tu querida Megan? Terry contraatacó con tono desafiante. Esa es mi idea de todas formas, respondí calmadamente, ya preparándome mentalmente para los próximos pasos. Terry y Catherine me miraban con una sonrisa burlona, como si anticiparan que ellos ganarían en la división de bienes en el divorcio. Rápidamente empaqué mis cosas y me mudé a la habitación de mi mamá, después de haber soportado la incomodidad de compartir cuarto con Terry tanto tiempo. Finalmente encontré paz en mi nuevo espacio para dormir. Mi mamá, preocupada, se acercó. ¿Estás seguro del divorcio? ¿Ahora vas a estar solo? No te preocupes, mamá, estoy bien con esto. Tú significas más para mí que ese hombre, la tranquilicé con sinceridad. Mi mamá asintió, triste, pero sin culpar a nadie por la situación. Y una vez que el divorcio se finalizó, sentí un profundo alivio, libre del tumulto que había oscurecido nuestras vidas. ¿Ahora encuentras mi actitud grosera?, desafié, observando cómo palidecía y caía en silencio. No sé nada de lo que haga Catherine, nunca me ha escuchado, por más que la regañara, admitió, con su voz teñida de resignación. Entonces dejaste de intentar guiarla, lo que explica por qué tienes una hija y un hijo tan egoístas, señalé con dureza. Terry es diferente, siempre ha sido tranquilo y nunca ha causado problemas, argumentó. Entonces, ¿por qué un chico tan educado invitaría a su hermana a nuestra casa sin preguntar y trataría de sacar a mi mamá de su cuarto? Contraatacé. El motivo del divorcio estaba claro. Terry había dicho directamente que si no podía vivir con Catherine, debíamos divorciarnos. ¿De dónde salió ese rumor de un supuesto romance?, insistí, notando su expresión confundida y su silencio prolongado. Dándose cuenta de la futilidad de nuestra discusión, me levanté. Por favor, asegúrate de que tus hijos no se comporten así en el futuro. Te pido disculpas por mi brusquedad hoy, concluí firmemente antes de salir de la habitación. Después del incidente, mis suegros se acercaron formalmente a pedirme disculpas. Por favor, pídele disculpas a mi mamá también, insistí. Esto provocó una expresión genuina de arrepentimiento y hasta una compensación por los problemas causados, dejando a mi mamá visiblemente conmovida por el gesto. Luego me enteré de que él había reunido a Terry y Catherine en su casa y los había regañado. Aunque tenía sus defectos, sus acciones palidecían en comparación con la conducta escandalosa de Catherine. Mi relato sobre lo que había hecho Catherine seguramente le tocó una fibra sensible,
haciéndolo darse cuenta de que necesitaba hacer cambios significativos. Se rumoraba que ambos padres habían tenido una charla fuerte con sus hijos, pero parecía que los problemas de Terry y Catherine estaban lejos de resolverse. Algún tiempo después de que mi mamá y yo nos mudamos, Terry me llamó de forma inesperada. «Oye, Francis, ¿dónde estás?», preguntó de forma abrupta. «¿Por qué quieres saberlo?», respondí, fría. «Porque tu casa está a la venta», dijo, con frustración clara en su voz. Repetí mi pregunta. «¿Por qué necesito decirte dónde estoy?». «Bueno», vaciló, «de repente me doy cuenta de la seriedad de tu pregunta. A pesar de que todavía siento algo por ti, me he dado cuenta de cuánto te he extrañado desde nuestra separación. Mi comportamiento anterior solo era una fachada. Para Catherine, en el fondo, realmente quería valorar a Megan y a ti. Sin embargo, mi lucha continua con Catherine no ha cambiado. No importa cuánto diga que he cambiado, que me he disculpado o que te amo, mi corazón sigue firme, implacable ante sus súplicas. El momento en que introdujiste a Catherine en nuestra casa, amenazaste con el divorcio e insultaste a mi madre, eso fue imperdonable. Estoy firme en esa creencia, sin importar tus sentimientos. Ya estamos divorciados, y ninguna cantidad de disculpas o compensación económica va a cambiar mi decisión, dije con firmeza. Cuando pediste otra oportunidad, diciendo que habías entendido el valor de lo que teníamos y prometiendo cambiar, yo vi a través de eso. Solo buscabas a alguien para manejar la casa, pensé, vindicada por su confesión involuntaria. No pude evitar soltar lo que pensaba, tocando un punto demasiado cercano. ¿Y ahora te atreves a sugerir una reconciliación? Es increíble. ¿Recuerdas tu risa cuando hablamos del divorcio? ¿Cómo tú y Catherine se burlaban de mi madre y de mí? Ahora la situación ha cambiado, dejándome con una mezcla de frustración y una satisfactoria sensación de justicia. Me acusas de arrogancia solo porque he decidido mantenerme firme. Mientras tú muestras humildad, ¿no deberías ser tú quien demuestre remordimiento? ¿No has aprendido nada de empatía y responsabilidad? Eres tú quien debería disculparse. He oído hablar de tu falta de respeto hacia mi madre y de tus mentiras echándole la culpa a Catherine. Mi papá nos regañó a los dos por tus acciones, contra Ake, con la frustración evidente. Su actitud relajada solo me hizo reír. ¿De verdad no ves el impacto de tus acciones? Mucha gente de tu edad ya está manejando familias y tomando decisiones maduras, pero aquí estás, en tus 30, actuando como si aún estuvieras en la preparatoria. Este es el camino que elegiste. Ya es hora de que dejes de echarle la culpa a los demás y empieces a asumir tus errores. Estoy en mi límite. Si no entiendes la seriedad de lo que te estoy diciendo, no tiene caso seguir con esta conversación. Te agradecería si no te pusieras en contacto conmigo nuevamente. Terminé nuestra conversación con firme determinación y bloqueé el número de Terry de inmediato. A pesar de eso, seguían apareciendo notificaciones de llamadas perdidas de él en mi teléfono, pero no tenía intención de devolver ninguna de ellas. A través de conocidos en común supe que Terry y Catherine se habían mudado juntos a un condominio. Lamentablemente, ninguno de los dos se hacía responsable de mantener el hogar y su falta de organización pronto convirtió su nuevo lugar en un desastre desordenado. Eventualmente, la situación se volvió tan grave que el dueño del condominio tuvo que pedirles que se mudaran debido a los malos olores y al comportamiento disruptivo de Catherine. En un intento apresurado de solucionar sus condiciones de vida, contrataron un servicio de limpieza, lo que mejoró momentáneamente las cosas. Sin embargo, no tardaron en volver a caer en el desorden. Para mi sorpresa, se pusieron en contacto conmigo en medio de este caos. Además, supe que el gusto de Catherine por el gasto extravagante no había disminuido. Antes, dependía financieramente de un novio que terminó dejándola debido a sus hábitos financieros irresponsables. Ahora, con él fuera de su vida, dependía en gran medida de los ingresos de Terry, lo que solo agravaba sus problemas económicos. Mientras tanto, yo me estaba asentando en una nueva etapa de mi vida. Después de mudarme a mi nuevo lugar, decidí que era tiempo de un cambio de paisaje y de un periodo de sanación, tanto para mí como para mi madre, quien había estado llevando un corazón pesado, culpándose en parte por mi divorcio. Viajamos a California, un viaje que resultó ser rejuvenecedor. Allí, bajo el cálido sol y junto a las olas tranquilas,
Vi la sonrisa de mi madre con un brillo que no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa genuina y sincera que hablaba de heridas que sanaban lentamente. Mirando hacia el futuro. No tengo planes concretos. El matrimonio podría estar en mis cartas algún día, pero solo con alguien que realmente valore la importancia de la familia y muestre amabilidad genuina y decencia básica. Hasta ese momento, estoy contenta con mi vida de soltera, enfocándome en mi carrera y dedicándome a asegurar la felicidad y el bienestar de mi madre. Este capítulo de mi vida trata sobre el crecimiento, la autorreflexión y el fortalecimiento de los lazos familiares que nos sostienen en los momentos difíciles.